Esto pasó hace un mes. Me mudé a la casa de mi suegro, que había fallecido recientemente. Mi esposa estaba pasando por un duelo muy complicado, así que decidí cuidar de ella. La casa, una antigua construcción de los años 70, era agobiante. Tenía una decoración que parecía sacada de otra época. El jardín estaba cubierto de maleza. Nunca fui muy cercano a mi suegro, solo lo recordaba como una figura autoritaria. La primera noche, tras instalar algunas cosas, vi un retrato de él en la sala. No sé por qué, pero me sentí incómodo mirándolo. De repente, el retrato se cayó de la pared. Lo recogí y lo volví a colocar. Debió ser un accidente, pensé. Pero no podía quitarme la sensación extraña de que me estaba observando. Pasaron los días y cosas raras comenzaron a suceder. Escuchaba ruidos en la planta de arriba, como pasos. Mi corazón latía rápido y un frío recorría mi espalda cada vez que escuchaba un crujido. Traté de ignorarlo, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. La casa parecía tener vida propia. Intenté convencerme de que estaba solo, pero cuando estaba en silencio, lo oía todo. Las herramientas en el sótano desaparecían y luego reaparecían en lugares distintos. Una noche, mientras intentaba reparar algo en la cocina, encontré un diario escondido detrás de un estante. Al abrirlo, me di cuenta de que pertenecía a mi suegro. Las páginas estaban llenas de notas sobre la vida de mi esposa, cosas que nunca pensé que le importaran tanto. ¿Por qué estaba tan obsesionado?, me pregunté. La idea de que me miraba desde su tumba era aterradora, pero estaba seguro de que solo estaba imaginando cosas. Mientras leía el diario, algo se rompió detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. La casa parecía respirar alrededor de mí. En mis sueños, comenzaba a ver imágenes de mi suegro, mirándome con enojo. Me despertaba agitado y con sudor frío en la frente. Una noche, me desperté de un sueño inquietante. Vi el retrato de mi suegro de nuevo. Esta vez, parecía sonreír. Me di la vuelta rápidamente, sintiendo miedo. No puede ser, repetí para mí mismo. Entonces escuché una voz baja que decía, ¿por qué estás con ella? Me giré asustado, pero no había nadie. Las paredes me parecían aún más espesas. La inquietud me invadió. ¿Era mi mente jugando conmigo? Lo peor llegó cuando empecé a ver sombras. En las esquinas, figuras que se movían rápido. Una noche, algo oscuro pasó velozmente frente a mí en el pasillo. Me sentí helado. Tranquilo, no quería asustar a mi esposa. Solo dejé que los días pasaran. Pero el retrato, esa voz. El misterio me consumía. Nunca supe si realmente la envidia de mi suegro me estaba acechando. Capítulo 2. La semana siguiente, decidí que tenía que hacer algo al respecto. No podía seguir viviendo en esa casa como si estuviese atrapado en una pesadilla. Hablé con mi esposa sobre los ruidos que oía, pero ella parecía evitar el tema. Es solo la casa, cariño, me dijo. Siempre ha sido así. Sentí que estaba perdiendo la conexión con ella. Un día, fui a la biblioteca del vecindario buscando respuestas. Tal vez había algo en la historia de la casa. Hablé con el bibliotecario, un hombre mayor que me miró con curiosidad cuando le mencioné el nombre de mi suegro. Era un hombre temido en la comunidad, dijo. Tenía una reputación peculiar. Había rumores de que se metía en problemas con personas que le debían dinero. Me estremecí. ¿Qué tipo de problemas? Mientras conversaba, me mencionó un antiguo amigo de mi suegro que vivía en el pueblo. Quizás deberías hablar con él. Podría contarte más sobre su vida, sugirió. Necesitaba respuestas, así que tomé la dirección y decidí visitarlo. Esa noche, volví a casa sintiéndome más ansioso que nunca. Quería descansar, pero la sensación de ser observado no me dejaba. Al darme una ducha, escuché un golpe fuerte en el piso de arriba. El sonido resonaba como si alguien estuviese caminando. Me detuve, el agua goteando sobre mí, y escuché más atentamente. Pasos, sin duda. Es solo un ruido viejo, pensé.
Agarré una toalla y decidí investigar. Subí las escaleras lentamente, el frío del suelo de madera contrastaba con el calor de mi piel. Cada crujido parecía aumentarse en volumen. Cuando llegué al final del pasillo, noté que la puerta del estudio de mi suegro estaba entreabierta. La cerradura siempre había estado bien, pero ahora no se sentía bien. Entré y el aire era espeso y pesado, como si las paredes estuviesen conteniendo secretos oscuros. Entonces lo vi. En el escritorio, un objeto brillaba bajo la luz tenue. Era un viejo reloj de bolsillo con iniciales grabadas. Era el mismo que vi en una foto en el diario de mi suegro. No me atreví a tocarlo, pero algo en su forma me hizo sentir que estaba en el lugar equivocado. No estaba solo. La voz volvió a susurrar, esta vez más clara, está en peligro. Mi corazón se detuvo. Giré sobre mis talones y volví a bajar las escaleras corriendo. Pero al hacerlo, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviese siguiendo. Casi grité, pero me contuve. Me apresuré a cerrar la puerta del estudio y me recargué contra ella, respirando con dificultad. Esa noche, mientras mi esposa dormía, no pude cerrar los ojos. Tal vez necesitaba volver a la biblioteca al día siguiente y obtener más información. Pero lo que había sentido, esa advertencia, no podía ignorarlo. Fue una amenaza, una que parecía ligada a mi suegro. Me di cuenta de que las sombras que había visto no eran solo fragmentos de mi imaginación. Algo oscuro estaba acechando, pero, cuando finalmente mi cuerpo colapsó en la cama de agotamiento, escuché una risa suave a mis espaldas, como un eco en la oscuridad. Esto apenas comienza, parecía decir. ¿Era mi mente, o estaba mi suegro justo ahí, al borde de entrar en mi vida? Me senté de golpe. La noche estaba llena de un silencio inquietante, y la comprensión de que estaba en peligro se afianzó en mi pecho. No podía esperar más. Al día siguiente, tendría que confrontar mis miedos y descubrir qué secretos guardaba aquella casa. Capítulo 3. A la mañana siguiente, la luz del sol apenas podía atravesar las cortinas. Me desperté con la sensación de que el día iba a ser diferente. La urgencia de encontrar respuestas me empujó a vestirme rápidamente y preparar un café. Sin embargo, mi mente estaba ocupada en los pasos que había escuchado la noche anterior. ¿Qué había en el estudio que se vinculaba con mi suegro? Esa voz resonaba en mi mente. Mientras desayunaba, observé a mi esposa con preocupación. Ella parecía ajena a mi lucha interna, inmersa en sus pensamientos como si estuviese en otro lugar. ¿Vas a trabajar hoy?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Asentí, pero sabía que el trabajo no era mi prioridad en ese momento. Decidí visitar al amigo de mi suegro antes de todo. La dirección que había tomado del bibliotecario no estaba muy lejos. Al llegar, encontré una casa antigua, desgastada por el tiempo, con un jardín descuidado. Toqué la puerta, y después de un momento, un hombre de aspecto cansado y canoso apareció. «Hola», dijo con voz áspera. «¿Qué deseas?». Me presenté y le expliqué que quería hablar sobre su amistad con mi suegro. Sus ojos se estrecharon, y vi un destello de reconocimiento y desconfianza. «No muchos vienen a preguntar por él», murmuró, dejándome entrar sin más. La casa estaba llena de fotografías y recuerdos, pero el aire tenía un sabor amargo. «Tu suegro era un hombre complicado», comenzó. Mientras me hablaba, escuchaba el miedo en su voz. Me contó sobre las deudas y las confrontaciones. Tuve que alejarme por el bien de mi familia. Había personas peligrosas que lo rodeaban, y no es un tema del que me sienta orgulloso. ¿Peligrosas? ¿Qué tipo de peligros?, le pregunté, ansioso por conocer más. Rencores y amenazas. A veces creía que había hecho tratos oscuros. Él no era lo que aparentaba, explicó, evitando mi mirada. Lo último que supe fue que andaba en cosas que lo llevaron a una caída. Su respuesta solo aumentó mi inquietud. Todo parecía cobrar sentido, pero también entró el desconcierto. Necesitaba saber más sobre lo que había pasado con él. Justo cuando estaba a punto de hacer más preguntas, el hombre se interrumpió. Su rostro se palideció. ¿Estás seguro de que quieres saber eso? A veces, es mejor dejar el pasado en paz. No puedo, respondí firme.
Lo que sea que esté pasando en mi casa está conectado con él. Necesito entenderlo. Salí de la casa con más preguntas que respuestas. La advertencia de esa voz pesaba en mi mente. Está en peligro. ¿Acaso se refería a mí, a mi esposa, o a algo más grande? El sentido de urgencia crecía en mí. De regreso a casa, una sensación incómoda me invadió. Al entrar, sentí que el aire se volvía denso de nuevo. Los ruidos habituales parecían amplificarse a mi alrededor. Casi podía escuchar susurros que venían del estudio. Al final del pasillo, la puerta estaba entreabierta. El mismo aviso se encendió dentro de mí. Me acerqué con cautela, el corazón acelerado. Entonces, vi algo que no esperaría. A través de la rendija, una sombra parecía moverse dentro del estudio. La risa suave que escuché la noche anterior resonó nuevamente en mi mente. Sin poder contenerme, empujé la puerta y entré. Ahí fue cuando lo vi. Un pequeño libro, desgastado, en el centro del escritorio, justo al lado del reloj de bolsillo. Sin embargo, no era el reloj lo que más me asustó. Era lo que estaba escrito en la tapa del libro. Los secretos de la sangre. Sintiendo un escalofrío recorrerme, me di cuenta de que esta vez no estaba solo. La presencia en la habitación se hizo palpable, como si estuviese observándome, aguardando mi siguiente movimiento. Mi piel se erizó y la voz en mi mente le gritaba, no mires dentro. Pero ya era demasiado tarde. El misterio se profundizaba, y la sensación de peligro se volvió más intensa. ¿Qué pasaría si abría ese libro? ¿Qué más me revelaría? Una parte de mí sabía que estaba en el camino equivocado, pero ya no había regreso. Capítulo 4. El libro se veía tan antiguo que parecía haberse desvanecido en el tiempo. Mis manos temblaban, indecisas entre el deseo de conocer la verdad y el terror ante lo desconocido. La voz en mi cabeza se alzaba como un canto de advertencia, pero un impulso irrefrenable me acercó al escritorio. Con un profundo respiro, estiré la mano hacia el libro. Mis dedos rozaron la tapa y, en ese instante, una corriente de frío recorrió mi cuerpo. La sensación era intensa, como si una sombra helada se entrelazara con mi ser. Abrí el libro, las páginas estaban llenas de una escritura que parecía danzar ante mis ojos, incomprensible y extraña. Palabras sobre rituales, miembros de la familia y sangre se mezclaban con diagramas que a primera vista parecían inofensivos, pero que, al mirarlos más de cerca, revelaban un oscuro simbolismo. Comencé a leer, los lazos de sangre son más que simples vínculos. La familia puede ser tanto nuestra salvación como nuestra perdición. Una sensación de incomodidad me invadió. Justo entonces, un ruido detrás de mí me hizo volverme. La puerta del estudio se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Mi pulso se aceleró. Era un sonido que confirmaba lo que ya temía, no estaba solo. ¿Quién está ahí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Pero nadie respondió. Solo un silencio opresivo llenó la habitación, mezclándose con el leve crujido del libro entre mis dedos. Decidí que había llegado el momento de salir de ahí, pero algo en mi interior me decía que la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Por qué mi suegro había guardado esto? ¿Qué había hecho que lo llevase a este punto? Rocé las páginas, y en ese momento, noté un símbolo que se repetía, un pentágono rodeado de letras que no reconocía. Era espeluznante, y la forma parecía vibrar, casi viva. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas audible, que parecía nacer del interior del libro, no te acerques más. Era una advertencia, un eco de los pensamientos que habían atormentado mi mente. En un impulso, cerré el libro con fuerza, y la habitación pareció estremecerse. Con un grito ahogado, me giré para encontrar la salida, pero algo me detuvo. Una sombra oscura había emergido del rincón más alejado de la habitación, tomando forma. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No puedes huir de lo que eres, dijo la sombra, su voz profunda y resonante. La sangre no miente. Sentí un peso abrumador sobre mi pecho. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras intentaba encontrar mi voz para preguntar quién estaba allí, pero el miedo me mantenía paralizado. En ese instante, el reloj de bolsillo en el escritorio comenzó a sonar,
marcando una cuenta regresiva. Cada campanada era un eco de advertencias, de promesas y de maldiciones. Sin pensarlo más, tomé el libro y lo guardé a mi lado. Si mi suegro había estado ocultando algo, yo tenía que saberlo. ¿Qué sabes de mí? ¿Qué quieres?, pregunté, con la voz temblorosa. Tu historia comenzó mucho antes de que tú supieras. Y el tiempo juega en tu contra. Antes de que pudiera procesar sus palabras, las luces comenzaban a parpadear y el aire a vibrar. La sombra se acercaba, y el pánico se apoderó de mí. Debía salir, pero algo me retuvo, un tenue hilo de curiosidad que se enredó con mi miedo. Para cuando logré salir del estudio, el libro ardía en mis manos como un secreto indescifrable. Sabía que esa decisión marcaría el camino por delante, pero ahora tenía más preguntas que antes. ¿Qué secreto ancestral había revelado mi suegro? Y, lo más importante, ¿qué sombras estarían acechando en mi futuro? Sin más tiempo que perder, corrí escaleras abajo. El sonido del reloj quedó atrás, pero la misteriosa advertencia de la sombra seguía resonando en mi mente. No podía ignorarlo. Tenía que descubrirlo todo, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 5. Cuando llegué al pie de las escaleras, mi mente giraba como una tormenta. Tenía el libro apretado contra mi pecho, como si su contenido pudiera protegerme de lo que había dejado atrás. Miré a mi alrededor, la casa parecía tranquila, pero sentía un aire cargado, como si algo estuviera aguardando. ¿Qué haces aquí?, la voz de mi esposa me sacó de mi ensimismamiento. En su rostro había sorpresa, pero también algo más, preocupación. Creo que encontré algo, le respondí, intentando sonar calmado. Pero mi voz no transmitía seguridad. ¿Encontraste qué?, preguntó, avanzando hacia mí. Pareces asustado. Mira, es complicado. He estado en el estudio. Las palabras se atragantaron en mi garganta, incapaces de dejarse caer. ¿En el estudio de papá? Su rostro se tornó pálido. ¿No deberías haber estado allí? No quise, realmente. Pero había algo. Un libro sobre nuestros antepasados y rituales. El color se drenó de su rostro. Detente. No deberías haberte metido ahí. Si papá no quiere que leas eso, tiene sus razones. Justo entonces, el sonido de un golpe retumbó desde arriba. Nos miramos, paralizados. Había un eco proveniente del estudio, una especie de llamado. Sin pensarlo, comencé a subir las escaleras de nuevo. Ella me siguió, tirando de mi brazo. Es peligroso, por favor, no lo hagas, me rogó. Pero yo no podía ignorar esa sensación de que algo estaba sucediendo. Algo que necesitaba descubrir. Al entrar en el estudio, el ambiente se sentía diferente. Las sombras parecían más densas, casi palpables. La luz titilante hizo que el espacio se volviera inquietante. Caminé hacia el escritorio donde había dejado el libro, pero algo no estaba bien. Las páginas estaban abiertas como si alguien las hubiera revisado. ¿Qué?, murmuré. Fruncí el ceño al notar que el pentágono que había visto antes estaba ahora resaltado, casi llamándome. No lo toques, gritó mi esposa, pero era demasiado tarde. Mi mano se movió instintivamente hacia las páginas. Al tocarlas, sentí una descarga eléctrica, y las letras comenzaron a brillar. Era como si hubieran cobrado vida. Las palabras se unieron en un mensaje estructurado que antes no había visto. La voz del libro resonaba en mi cabeza, y esta vez era más clara: busca la verdad en la sangre que corre por tus venas. ¿Qué significa eso?, pregunté en voz alta, ignorando la advertencia de mi esposa. Recorrí las líneas con prisa, tratando de entender. Pero era un caos que me nublaba la mente. No es solo un libro. Es un legado, escuché una voz detrás de mí. Me giré y encontré a mi suegro de pie en la entrada, sus ojos fríos y fijos en mí. No debiste haberlo abierto. No sabes lo que has hecho. El miedo me llenó de repente. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay en el libro? ¿Qué es todo esto? Es un sello, un vínculo, algo que la familia ha mantenido oculto durante generaciones. Ahora, puedes haber puesto todo en peligro.
La sombra no se detendrá hasta que encuentre lo que le pertenece. Todo se congeló en el aire mientras entendía la gravedad de sus palabras. De repente, el reloj en la pared comenzó a sonar de nuevo, cada campanada golpeando mi pecho. El eco era solo un recordatorio sombrío de que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. Debes prepararte, dijo, mientras la sombra que había visto antes empezaba a manifestarse en el rincón del estudio. No somos solo una familia, somos un legado, y lo que hemos hecho no se puede deshacer fácilmente. Mi corazón latía desbocado. Ahora sabía que había algo más que solo respuestas. Había una amenaza inminente. Miré a mi esposa, a ella y al legado que había despertado. No tenemos tiempo, susurré, con los ojos fijos en la sombra que se acercaba. Tenemos que actuar. Y cuando la oscuridad se abalanzó sobre nosotros, supe que esta lucha apenas comenzaba. Capítulo 6. La sombra se deslizó hacia nosotros, un denso manto de oscuridad que parecía tener vida propia. No podía apartar los ojos de sus contornos, que danzaban como llamas. «Haz algo», grité. Mis palabras resonaron en el aire tenso, pero mi suegro se mantuvo inmóvil, como si estuviera sopesando sus opciones. «Debemos cerrar el libro», dijo al fin, avanzando hacia mí. «No puede ver lo que contiene. Su poder es incalculable». ¿Cerrar el libro? ¿Y qué si no lo hacemos? La urgencia en mi voz crecía. La sombra se había agrupado, tomando forma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Escucharás lo que debe hacerse», insistió mi suegro, y aunque sus palabras eran suaves, su tono tenía un aire de autoridad innegable. «No. Hay algo que debo saber», respondí, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de mí. Pero entonces, una ráfaga de aire helado recorrió la habitación, como si la sombra hubiera emitido un grito silencioso que me invadía. Mi esposa tomó mi mano, su mirada estaba llena de terror, y eso me hizo dudar. «Por favor, escúchalo. No podemos arriesgarnos. No sabemos lo que puede desatarse si seguimos». La sombra, ahora visible como una figura indistinta, parecía susurrar, llenando el espacio de un eco espeluznante. Sentí como el ambiente se cargaba de tensión, como si todas las ventanas y puertas de la casa supieran que no debía estar ahí. «¿Qué quiere?», pregunté, intentando comprender la esencia de esa oscuridad. «¿Qué es lo que busca?». «Lo que le pertenece», respondió mi suegro con nivel de gravedad que apenas podía soportar. «Lo que hemos ocultado. La verdad de nuestro linaje». De repente, las páginas del libro comenzaron a temblar. Las letras oscilaron, formando palabras nuevas que se alineaban ante mis ojos. «Regresa lo que es suyo. De lo contrario, perderás más de lo que imaginas». «¿Qué significa eso?», murmuré, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, sentí que la sombra aumentaba su tamaño, extendiéndose como un pulpo hambriento. «Corred», gritó mi suegro, empujando a mi esposa hacia la puerta. Pero mis piernas eran como plomo, ancladas al suelo por un miedo paralizante. La figura oscura creció aún más, abriéndose paso hacia nosotros como un depredador acechando a su presa. Finalmente, un impulso salvaje me hizo dar un paso atrás. «No puedo irme así», dije mientras avanzaba hacia el escritorio para cerrar el libro. «No. No me detengas». La habitación pareció oscilar, y una onda de energía me arrojó de nuevo, justo cuando logré cerrar el libro. El sonido de papel al cerrarse resonó como un trueno en la habitación. En ese instante, la sombra dejó de moverse. Se detuvo, perpleja, como si estuviera midiendo sus pasos. «¿Te sientes más seguro ahora?», preguntó mi suegro, su voz firme sobre la confusión que reinaba. «¿Qué hemos hecho?», cuestioné, sin poder separar la mirada de lo que había en el rincón. «Ahora empieza nuestra verdadera lucha», respondió, y sus ojos destellaron con una mezcla de temor y determinación. «La sombra no se rendirá tan fácilmente. Deberás conocer la historia que hemos mantenido oculta». El aire se volvió frío de nuevo. Hubo un silencio inquietante, interrumpido solo por el susurro del reloj que seguía marcando el tiempo inexorable. La sensación de que el peligro aún no había pasado me invadió.
Lo que había hecho era solo el primer paso hacia algo mucho más profundo. No podemos quedarnos aquí, dijo mi esposa, tirando de mi brazo una vez más. Necesitamos un plan. No sé cuánto tiempo tenemos. Ya no podemos volver atrás, respondí, sintiéndome atrapado en un punto de no retorno. Mi cabeza giraba con más preguntas que respuestas, y la verdad parecía estar cada vez más lejos. Mientras salíamos del estudio, un eco distante resonó en mi mente, la verdad en la sangre. Tenía que encontrar esa verdad antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad había encontrado su camino, y ahora era momento de enfrentarse a lo desconocido. Capítulo 7. El pasillo del hogar de mis suegros estaba en penumbra. Las luces parpadeaban como dándose cuenta del peligro que acechaba en la oscuridad. Mi esposa y yo caminamos rápidamente, pero sus pasos eran más suaves que los míos. Aún sentía el eco de aquella sombra en mis venas, como un recordatorio de lo que habíamos liberado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo como la incertidumbre comenzaba a apoderarse de mi mente. Los rostros de mis suegros fueron lo único que se me ocurrió. Ellos sabían más de lo que decían, pero había que superar el miedo. Debemos encontrar a mis padres, respondió mi esposa, y su voz sonaba más decidida que antes, como si la urgencia la pudiera reconfortar. Ellos tienen que saber lo que pasó. Asentí, aunque la idea de enfrentar a mis suegros me llenaba de inquietud. Lo que sucedió en el estudio era solo la punta del iceberg. La sombra podía estar acechando aún más cerca, esperando la oportunidad de atacar. Todo parecía más peligroso ahora. Mientras nos acercábamos a la sala, escuchamos susurros a través de la puerta entreabierta. Me detuve, agarrando el brazo de mi esposa. Escucha, le dije. Se quedó quieta, y ambos contuvimos la respiración, intentando descifrar las palabras que se filtraban. Esto no es lo que habíamos planeado, decía la voz de mi suegro, filtrándose angustiosamente, mientras un murmullo profundo le respondía. Debemos hacerlo. No hay vuelta atrás. Aquella segunda voz era más baja, casi como un eco de nuestra reciente experiencia con la sombra. Pero ella no podemos arriesgarnos. Tienes que hacer que lo acepte, insistió mi suegro, atrapado en un mar de confusión, quise abrir la puerta y enfrentar la realidad. Sin embargo, un golpe en la pared, como un grito silenciado, me detuvo. ¿Qué si están hablando de mí?, pregunté. La idea de haberme convertido en tema de discusión me llenó de inquietud. ¿Podría escucharnos? No lo sé, respondió mi esposa, temblando. Pero, ¿y si intentamos entrar? No aún. Necesitamos más información. Así que opté por dar un paso atrás, nuestro plan urgentemente transformado en una espiral de dudas, pero la decisión fue abruptamente interrumpida. El viento huyó. Una corriente helada atravesó el pasillo, y la oscuridad pareció cobrar vida de nuevo. «Corramos», exclamé, y comenzamos a retroceder cuando escuchamos un estruendo proveniente de la cocina. Era un sonido inconfundible, una puerta que se cerraba de golpe, y el miedo nos obligó a avanzar por el pasillo en lugar de regresar. «Necesitamos salir de aquí», grité. La sombra no se había disipado. La había sentido presente. Avanzamos hasta encontrarnos en el vestíbulo, y al mirar hacia atrás, vi una silueta oscura en la esquina de la sala. Desapareció al cerrar los ojos. Me apresuré hacia la salida. «Debemos irnos ahora mismo», le dije a mi esposa, mientras alcanzábamos la puerta principal. Pero no logré abrirla. Era como si algo me empujara a mantenerme alejado de la libertad. De repente, la figura de mi suegro apareció detrás de nosotros, los ojos desorbitados, lleno de un terror palpable. «No. No abran esa puerta», gritó, casi como una súplica. Algo en su voz no sonaba solo desesperado, sino también amenazador. Giré la cabeza hacia él, sintiendo que una nueva capa de miedo se deslizaba por mi cuerpo. ¿Qué había detrás de esa puerta que provocaba tanto pánico? «¿Por qué? ¿Qué hay ahí?», pregunté, sintiendo que la sombra crecía detrás de mí, fría y afilada. La curiosidad se mezcló con un terror desesperado, y supo que cualquiera que fuera el secreto, ya no podría permanecer oculto por mucho tiempo. Al mirar la puerta, sentí que la sombra me estaba llamando. Y esta vez, no podría resistirme mucho más.
Capítulo 8. La advertencia de mi suegro resonaba en mi mente como un eco incesante. No abran esa puerta. Sus ojos reflejaban un terror que nunca había visto antes, un atisbo de algo oscuro que se escondía tras su voz. Estaba claro que había más en juego de lo que había imaginado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay detrás?, cuestioné, sintiendo que la sombra se acercaba más, como si quisiera devorarme. Mi esposa se apretó contra mí, angustiada, como si el miedo la envolviera. No es seguro, respondió mi suegro, dando un paso más cerca. Su voz temblaba, y sus manos se movían nerviosas. Debemos manejar esto de otra manera. No tengo tiempo para rodeos. Necesitamos respuestas, insistí. La paranoia me empujaba a empujar la puerta, pero mi cuerpo apenas se movía. Algo invisible me mantenía alejado. Mi esposa miró a su padre, buscando una respuesta mientras el sudor le perlaba la frente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué es lo que quieres ocultar? Su voz sonaba quebrada y, de repente, la tensión en la sala se volvió palpable. Mi suegro pareció luchar con una decisión. No es el momento para discutirlo. La sombra que han liberado su voz se apagó. La oscuridad en la habitación parecía escucharlo, absorbiendo sus palabras, alimentándose de su miedo. ¿La sombra? ¿De qué hablas?, grité, mientras la ansiedad me consumía por dentro. La figura de mi suegro se hizo más sombría. ¿Acaso esto es culpa mía? ¿Qué has hecho, papá? La voz de mi esposa se quiebra nuevamente. Es complicado, dijo él. Lo que liberaron no es solo una sombra. Es algo que hemos estado combatiendo durante años. No soy el único, hay otros involucrados. De repente, comprendí que la situación era más compleja de lo que había imaginado. ¿Cuánto tiempo le había tomado ocultarnos esto? ¿Qué tipo de criaturas o fuerzas habían estado combatiendo? Un crujido resonó en la cocina, y un viento helado sopló desde la oscuridad. La presión me obligó a avanzar un paso hacia la puerta, pero fui incapaz de hacerlo. Algo en mi interior suplicaba por respuestas, pero el terror se apoderaba de mí. «Detente». La voz profunda del extraño reverberó nuevamente, como una advertencia. En mi mente, sabía que estaba perdiendo el control. La sombra detectaba nuestra vulnerabilidad. Era casi como si quisiera alimentarse de nuestro miedo. ¿Qué hacemos?, le pregunté a mi esposa, sintiendo cómo la desesperación resbalaba por mis venas. No puedo quedarme aquí. Necesitamos salir, entender esto. Con un movimiento súbito, mi suegro se pasó una mano por el cabello, intentando calmarse. Si abren esa puerta, la sombra entrará en sus vidas. Y una vez dentro no hay vuelta atrás. No te lo llevaremos a casa. Estamos aquí para enfrentarlo. La decisión hacía que mi voz resonara con resolución. Pero, en realidad, no estaba seguro. La sombra nos había marcado. No, gritó mi suegro. Si lo haces, no solo serán ustedes. Habrá consecuencias para todos. No soy el único que lleva esta carga. Pero su advertencia fue ahogada por un alarido agudo que surgió de la cocina, un grito que hizo que congelara la sangre en mis venas. El sonido era visceral, lleno de dolor. Algo había cruzado el umbral de esa puerta, y no iba a esperar más por nosotros. Ahora o nunca, exclamé, lanzándome hacia la puerta. Al abrirla, un torrente de oscuridad se precipitó hacia mí. Todo se volvió gris. La sombra ya no podía ser ignorada. Tenía que enfrentarla. ¿Qué estaba a punto de desatar? Capítulo 9. La oscuridad me envolvió al instante. Un frío nauseabundo me invadió, como si 1000 serpentinas heladas recorrieran mi piel. Di un paso hacia adelante, con la respiración entrecortada y la mente en blanco. El grito de mi suegro resonaba en mi cabeza, advirtiéndome sobre la magnitud de lo que había hecho. Instintivamente, busqué la mano de mi esposa, aferrándome a su toque como un clavo al cual asirme. Ella estaba a mi lado. Después de todo, no podía ser tan terrorífico si estábamos juntos, ¿verdad? Pero al mirarla, su rostro había palidecido y sus ojos estaban llenos de pánico. ¿Qué es esto?, murmuró, todavía atrapada entre la incredulidad y el horror. Yo mismo no lo sabía. Frustrado,
Giré la cabeza como si esperara encontrar la respuesta en los rincones de aquel vacío. A medida que el aire se tornaba más denso, una forma empezó a tomar forma entre las sombras, oscura e indistinta. No podía ver claramente, pero sentía que me observaba. Una risa baja, casi burlona, se filtró en el aire. ¿Has venido a jugar? Esa voz era como un susurro de azufre, rasguñando mi mente, pinchando mi piel. Quise retroceder, pero la puerta se cerró de un golpe a nuestras espaldas, atrapándonos en la penumbra. ¿Quién eres?, logré articular, aunque mi voz temblaba. Soy el eco de tus miedos, respondió la figura. El reflejo de tus ansias, la llamada de lo que has dejado atrás. Mi mente se disipó en un torbellino de pensamientos. Lo que liberamos no solo era un monstruo. ¿Era eso lo que habíamos destapado? Réplicas de nuestras inseguridades, de nuestras luchas internas. La sombra se alimentaba de ellos. No. No debería haberte despertado, grité, enfrentando lo que había desatado. No quiero más de esto. Pero la figura solo se rió, una risa que reverberaba en las paredes de mi mente. Oh, pero ya es demasiado tarde. La sombra celebrará su despertar. ¿Qué te impide abrazar la oscuridad? Quería perderme en la penumbra, dejar de ser. Pero no podía ceder. La imagen de mi esposa me devolvió a la realidad, su terror reflejando el mío. Tenía que protegerla. Con un grito de rabia, avancé. Voy a acabar contigo. Fue una apuesta desesperada, llena de incertidumbre. La sombra titiló, como si dudara, una chispa de sorpresa, aunque rápidamente el miedo se afianzó de nuevo a mi alrededor. Hay maneras de lidiar con el miedo, dijo la sombra, su tono ahora más persuasivo. ¿Por qué no abandonas tus cadenas y me dejas entrar? Nunca, contesté, sintiendo que la ira se transformaba en resolución. Me enfrentaré a ti, aunque eso signifique perderlo todo. No eres nada sin mis miedos. En ese instante, la sombra pareció enfurecerse, llamando a otras presencias desde el abismo. Desde la oscuridad, voces comenzaron a unirse, susurros que prometían lo que más había querido, poder, control. Venga, no hay necesidad de luchar, dijeron, atrayéndome con dulzura. No, grité otra vez, consciente de que no podía dejar que me atraparan. Con un esfuerzo extraordinario, giré sobre mis talones y busqué la mano de mi esposa. Necesitamos salir de aquí, le dije con urgencia. Vamos, confía en mí. Mientras nos dirigíamos juntos hacia lo que parecía ser una salida, la sombra rugió detrás de nosotros, un sonido que prometía venganza. Esto no ha terminado, dijo una vez más, y era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Lo último que sentí fue el calor del aire al cruzar el umbral. Aún así, sabía, en lo más profundo, que no podríamos escapar sin consecuencias. ¿Qué había hecho? ¿Cuánto tiempo tendríamos antes de que la sombra nos encontrara de nuevo? Capítulo final. La puerta se cerró tras de nosotros, y de repente, el mundo exterior pareció ahogarse en el silencio. Necesitábamos un momento para procesar lo que acababa de suceder. La piel se me erizó de solo pensar en lo que habíamos dejado atrás. El eco de la sombra resonaba en mi mente, susurrando advertencias y amenazas. Aún sentía la presión de su presencia, un peso palpable que me seguía hasta el jardín. ¿Qué fue eso?, murmuró mi esposa, con los ojos aún llenos de temor, mientras trataba de calmar su respiración. Me volví hacia ella, intentando dar más respuestas de las que tenía. No lo sé. Pero debemos irnos ahora. No puedo permitir que eso se acerque de nuevo. Nos apresuramos a salir del jardín desordenado, sintiendo como el aire fresco nos rodeaba. Mientras cruzábamos el límite de la propiedad, podía jurar que volvíamos a escuchar ese eco burlón. Tenía la intensa sensación de que no habíamos terminado con nuestra lucha. Algo dentro de mí sabía que la sombra podría encontrar la manera de cruzar las paredes de aquella casa. Decidimos regresar a la biblioteca, ese lugar que antes fue mi refugio y ahora se tornaba en un santuario de respuestas. Necesitaba entender lo que había provocado nuestra descuidada curiosidad. Pero al llegar, la puerta estaba entreabierta, y un frío reconfortante me recibió como una advertencia silenciosa. Decidido, pasé al interior. Las estanterías estaban repletas de libros,
pero tenía la sensación de que el conocimiento que buscábamos no estaba allí. Busqué con desesperación en los textos, entre las historias de antiguos rituales y vínculos de sangre, tratando de dar sentido a lo que había liberado. Era evidente que había más que solo secretos familiares en juego. Los minutos se convirtieron en horas. La luz del día se fue desvaneciendo, dejando a su paso una penumbra inquietante. Mi esposa comenzó a mirar alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. ¿No deberíamos irnos?, preguntó con un leve temblor en la voz. Fue en ese momento que encontré un pequeño diario. Lo he visto antes, le dije, dándole la mínima importancia. Era el diario de mi suegro, un relato donde las sombras de su pasado parecían cobrar vida. Mientras leía, se hizo evidente que él también había luchado con la misma sombra. Las páginas estaban llenas de advertencias, menciones a sacrificios y pactos. En sus líneas, descubrí la historia de una familia marcada por una oscuridad que nunca se había reclamado. Un profundo vacío se apoderó de mí. La pregunta que resonaba en mi mente era clara: ¿qué precio habíamos pagado por abrir esa puerta? De repente, un ruido interrumpió mis pensamientos. El reloj de sobremesa comenzó a sonar. Cada campanada resonaba como una burla a nuestras esperanzas. «Es ella», dije en voz baja, sintiendo su presencia otra vez, más cerca que antes. El aire se volvió pesado a nuestro alrededor, estábamos siendo observados. «Saltemos», sugirió mi esposa casi a susurros. La urgencia en su voz me conmovió. Sin embargo, cuando comencé a cerrar el diario, me detuve. ¿Y si no podemos simplemente escapar de esto? Tal vez, debemos obligarla a rebelarse. Mientras me levantaba, la sombra se dejó ver por fin, tomando forma entre los escasos rincones oscuros. Sus ojos llameantes se clavan en mí, y su voz resonó: «No puedes huir de lo que eres», susurró. El miedo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzó a salir a la luz. «Esto no es solo sobre tu suegro, lo que liberaste ha despertado una historia que siempre ha estado latente». Las palabras de la sombra se deslizaban como un cuchillo en mi corazón. Tenía que elegir entre la curiosidad y el miedo. «Si quieres respuestas, viene a un precio», sonó la voz, y con un gesto veloz, el espacio entre nosotros se volvió inestable, como si el tiempo y el espacio se retorcieran. La sombra quería algo más profundo. Pensé en la sangre que corría por mis venas y en el legado que había heredado. «¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar?». La sombra se inclinó un poco, y pude ver un destello de posibilidad. Luchábamos en un marco de incertidumbre absoluta, una ambigüedad entre lo natural y lo sobrenatural. Miré hacia mi esposa, su expresión revelaba bastante miedo, y a la vez una luz. «Tal vez, este sea nuestro destino», le susurré apenas. Pero la verdadera pregunta era, ¿estábamos listos para asumirlo? En medio de la confusión y la desesperación, una decisión se hizo evidente. Tenía que enfrentar la oscuridad, no solo por mí, sino por mi familia. Y en el susurro de la bruma, me atreví a dar el paso. Sin saber realmente a dónde nos llevaría, sentí una mezcla de valentía y desasosiego. La lucha no había terminado, solo comenzaba. ¿Podríamos encontrar la verdad que se escondía en la sombra de nuestro legado? Y así, un ciclo sin fin quedó abierto. El eco de lo que habíamos despertado resonaría por siempre en el viento, y, con cada paso, la incertidumbre y la pregunta, que hemos desatado, nos seguiría como una sombra que nunca se iría.